Hola a todos, antes de comenzar mi historia, quiero pediros un pequeño favor, por favor, suscribíos al canal. Vuestro apoyo me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias con vosotros. Me llamo Isen Cole y tengo 32 años. Nunca pensé que me sentaría a compartir algo tan personal con el mundo, pero lo que pasó en mi familia me cambió para siempre. Empezó de forma tan simple, tan ordinaria, y se convirtió en una pesadilla que jamás vi venir. Cuando digo que todo empezó con una cena familiar, sé que suena casi ridículo. ¿Cómo puede una velada pacífica alrededor de la mesa convertirse en una guerra? Pero para mí, esa noche no se trató solo de comida, risas o unión, se convirtió en la noche en que los secretos de mi familia se derrumbaron sobre mí. Dejad que os lleve al principio, para que podáis entender cómo se desarrolló todo. Crecí en un tranquilo barrio residencial de Connecticut. Mis padres, Richard y Ellen, eran personas trabajadoras que construyeron todo lo que tenían desde cero. Mi padre era abogado, duro pero justo, mientras que mi madre era profesora, con un corazón bondadoso. Juntos crearon un hogar estable, estructurado y lleno de valores. Yo era el mayor de 3 hermanos. Mi hermano menor, Daniel, tenía 29, y mi hermana, Lena, 27. De puertas afuera, parecíamos la familia perfecta. Mis padres tenían una casa preciosa, ahorros y hasta algunas propiedades repartidas por el Estado. La gente pensaba que lo teníamos todo bajo control. Pero la verdad es que, cuando entras en el interior de una familia, las apariencias no significan nada. Lo que parece calma en la superficie muchas veces oculta tormentas debajo. De niño siempre sentí la presión de ser el primogénito. Yo era el que debía triunfar, dar ejemplo, mantenerlo todo en pie. Daniel, en cambio, era rebelde, siempre buscando atajos en la vida. Saltaba de un trabajo a otro, nunca asentándose, siempre persiguiendo dinero rápido. Y Lena, bueno, ella era la mediadora, la dulce que intentaba arreglar las cosas entre nosotros cuando había peleas. Aún con las diferencias, todavía creía que teníamos un vínculo. O al menos, eso pensaba yo. Cuando mi padre falleció hace 2 años, las cosas empezaron a cambiar. De repente, el equilibrio de nuestra familia desapareció. Mi madre estaba destrozada, y yo asumí el papel de protegerla, apoyarla y ayudar con todo el papeleo legal. Mis hermanos, estaban presentes, sí, pero podía sentir que algo en el aire estaba cambiando. Algo más oscuro. Veréis, mi padre nunca habló abiertamente sobre su testamento. Era un hombre reservado y, aunque de vez en cuando mencionaba que quería que todo fuese justo, nunca nos sentó a explicarnos qué pasaría después de su muerte. Ese silencio, me doy cuenta ahora, fue la chispa que encendió el fuego. Mi madre hacía todo lo posible por mantenernos unidos. A menudo nos invitaba a cenar, con la esperanza de que pudiéramos reír y sanar juntos como familia. Y una tarde de domingo, nos volvió a invitar. Nada fuera de lo común. O al menos, eso pensé. La velada empezó con normalidad. El olor de pollo asado llenaba la cocina. Lena ayudaba a mamá a poner la mesa, mientras yo abría una botella de vino. Daniel, como siempre, llegó tarde, con su chaqueta de cuero y esa sonrisa arrogante que siempre me incomodaba. Tráfico, dijo con despreocupación al dejar las llaves sobre la encimera. No os imagináis lo mal que estaba la carretera. Puse los ojos en blanco. Con Daniel, siempre había una excusa. Pero a mamá no le importó. Lo abrazó, le dio un beso en la mejilla y le dijo que se lavara las manos antes de cenar. Seguía tratándolo como a un niño, aunque ya casi tenía 30. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. Por un momento, casi se sintió como antes. El tintinear de las copas, los platos pasando, la risa suave de Lena, era reconfortante. Pero debajo de la superficie, la tensión hervía. Yo lo notaba, aunque aún no sabía por qué. A mitad de la cena, mamá carraspeó. Sus manos temblaban ligeramente cuando dejó el tenedor. Hay algo de lo que necesito hablar con vosotros, dijo.
La sala se quedó en silencio. Hasta Daniel dejó de masticar. Es sobre el testamento de vuestro padre. Esas palabras lo cambiaron todo. Sentí que el estómago me caía. Durante meses me había preguntado qué contenía el testamento. Había ayudado a papá con tantas cosas, pero siempre mantenía los detalles de su herencia bajo llave. Ahora, por fin, mamá estaba a punto de revelarlo. Explicó que papá había dejado más de lo que esperábamos, no solo la casa y los ahorros, sino también inversiones y una propiedad oculta que ninguno conocíamos. Una cabaña junto al lago en Vermont, totalmente pagada, con bastante valor. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Lena soltó un pequeño suspiro. Y yo, me quedé paralizado, intentando asimilar la información. Mamá continuó, vuestro padre quería que los tres compartierais todo por igual. Creía en la justicia. Pero, vaciló, mirándome. Hay algo más que escribió. Podía escuchar mi propio corazón retumbar en mis oídos. Mamá tomó un papel doblado de la mesa auxiliar y leyó en voz alta. Si alguno de mis hijos demuestra ser indigno de manejar la responsabilidad, la herencia se transferirá por completo a aquel que yo considere más capaz. El aire se volvió denso. Nadie habló durante varios segundos. Entonces Daniel golpeó la mesa con la mano. ¿Qué demonios significa eso? Indigno, es una mierda. Daniel, lo reprendió mamá, pero él no escuchaba. Giró su mirada hacia mí. Seguro que te encanta esto, ¿verdad, Isen? Seguro que papá se refería a ti. Siempre fuiste el niño de oro, el hijo perfecto. Claro que te dejaría todo a ti. Sus palabras dolían, pero mantuve la compostura. Daniel, cálmate. Eso no es lo que dijo mamá. Quería que fuera igual. ¿Igual? Daniel rió con amargura. ¿De verdad crees que eso pasará? Sé cómo funciona esta familia. Me han ignorado toda la vida. Esta vez no. No voy a conformarme con las obras mientras vosotros os lleváis lo mejor. Lena intentó intervenir, su voz suave, Danny, por favor. No es el momento de pelear. Podemos resolverlo juntos. Pero él retiró la mano. Sus ojos estaban llenos de rabia, y en ese instante entendí algo, aquella cena no era para sanar. Era para trazar las líneas de batalla. El resto de la noche se descontroló. Daniel me acusó de manipular a papá, de ser la razón por la que nunca recibió reconocimiento. Dijo que Lena no era más que una marioneta, siempre poniéndose de mi lado. Cada palabra que salía de su boca era más afilada que la anterior, alimentada por años de resentimiento. Intenté razonar con él, pero no quería razones. Quería guerra. Mamá lloraba en silencio, rogándonos que parásemos, pero el daño ya estaba hecho. La cena familiar ya no trataba de comida ni de unión, se trataba de codicia, celos y traición. Cuando la noche terminó, Daniel salió furioso de la casa, jurando que conseguiría lo que merecía, pasara lo que pasara. Mientras lo veía marcharse en coche, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Lo que no imaginaba era hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi propio hermano, y hasta dónde tendría que llegar yo para proteger lo que era mío. Esa noche, tumbado en la cama, mi mente repetía cada palabra, cada mirada. Pensaba en la condición de papá en el testamento, si alguno de mis hijos demuestra ser indigno. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Ya veía venir la avaricia de Daniel? ¿Confiaba en que yo daría un paso al frente cuando las cosas se pusieran feas? Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no se trataba solo de dinero o propiedades. Era una prueba. Una prueba de carácter, de lealtad y de fortaleza. Y yo estaba decidido a no fallar. Aquella noche, el sueño se negó a venir. Las palabras de mi hermano resonaban en mi cabeza como una maldición, cada sílaba cortando más hondo que la anterior. Sabía que Daniel era imprudente, pero el veneno en sus ojos, el fuego en su voz, esta vez era diferente. No era solo otra discusión entre hermanos. Era una declaración de guerra.
A la mañana siguiente conduje hasta la casa de mi madre para ver cómo estaba. Había llorado hasta quedarse dormida después de que Daniel saliera enfurecido. Cuando abrió la puerta, sus ojos estaban rojos e hinchados. «Mamá», dije suavemente, entrando. «¿Estás bien?». Forzó una sonrisa, negando con la cabeza. «No sé qué nos está pasando, Isen. Tu padre siempre quiso paz entre vosotros tres. Quería justicia. Pero ahora», se detuvo, con la voz quebrada. «Ahora temo que sus palabras os hayan separado en lugar de uniros». La abracé con fuerza. «No te preocupes, mamá. Yo me encargaré». Pero incluso al decirlo, no estaba seguro de lo que encargarme significaba. ¿Cómo luchas contra tu propia sangre? ¿Cómo proteges a la familia cuando la familia misma se convierte en la amenaza? Los días siguientes fueron inquietantemente silenciosos. No supe nada de Daniel, lo cual era inusual. Normalmente, después de una pelea, me enviaba una avalancha de mensajes furiosos, pero esta vez, nada. Ese silencio me carcomía. Lena me llamó una tarde. Su voz temblaba. «Isen. Danny vino a verme». «¿Qué dijo?». Pregunté de inmediato. «Está furioso. Cree que papá siempre te favoreció y ahora está convencido de que mamá te va a dar todo a ti». Dijo, titubeó. «¿Qué dijo, Lena?». «Dijo que no te dejará ganar. Que hará lo que sea necesario». Isen se veía serio. No solo enfadado, peligroso. Apreté la mandíbula, caminando de un lado a otro. «Aléjate de él por ahora. Si vuelve a contactarte, me lo dices inmediatamente». «¿Entiendes?». Susurró, «Tengo miedo». «No estás sola», la tranquilicé. «No dejaré que te haga daño a ti ni a mamá». Pero en lo más profundo de mi estómago, el miedo se extendía como veneno. 2 noches después, tuve la primera prueba del plan de Daniel. Volví a casa del trabajo y encontré la puerta principal sin cerrar. El pecho se me apretó al entrar. El salón estaba revuelto, cajones abiertos, papeles esparcidos, archivos personales desaparecidos. Supe al instante quién lo había hecho. «Maldito seas, Daniel», murmuré entre dientes. Estaba buscando algo. Quizá el testamento de papá. Quizá pruebas. Quizá una manera de torcer la verdad a su favor. Lo llamé inmediatamente, pero no contestó. En su lugar, recibí un mensaje 10 minutos después. «No te hagas el tonto, Isen. Sé que papá dejó más de lo que nos dijo. Si crees que puedes ocultármelo, estás equivocado. Esto no ha terminado». Me temblaban las manos al leerlo. Había cruzado una línea. Entrar en mi casa no era solo rabia, era desesperación. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión no hizo más que crecer. Daniel empezó a difundir rumores entre los parientes, diciendo que yo manipulaba a mamá, que controlaba sus decisiones y escondía parte de la herencia. En las reuniones familiares, sentía sus miradas sobre mí, juzgándome, cuestionándome, dudando de mí. Era exasperante. Una tarde, mamá me llamó a su despacho. Me entregó un sobre cerrado. «Tu padre me dio esto antes de morir», dijo. «Me pidió que te lo entregara cuando llegara el momento adecuado». Las manos me temblaban al abrirlo. Dentro había una carta, escrita con la inconfundible letra de papá. «Isen, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento. Confío en ti para proteger lo que he construido. Conozco las debilidades de tu hermano y temo que lo consuman. No dejes que la avaricia destruya esta familia. Si debes elegir, elige la fuerza. Con cariño, papá». Las lágrimas me nublaron la vista. Por primera vez entendí el peso que mi padre había puesto sobre mí. Conocía los defectos de Daniel. Había visto la tormenta mucho antes que yo. Pero esa carta también me convertía en objetivo. Si Daniel la descubría,
haría todo lo posible por destruirme. El punto de quiebre llegó un viernes por la tarde. Mamá nos invitó otra vez, esperando una reconciliación. Contra mi buen juicio, fui. Lena también vino, tímida pero esperanzada. Daniel llegó tarde, como siempre, pero esta vez no vino solo. Dos de sus amigos, hombres de aspecto rudo y miradas frías, entraron detrás de él. ¿Qué hacen ellos aquí?, exigí. Son mis testigos, dijo Daniel con suficiencia, tirando la chaqueta sobre una silla. No voy a dejar que tú y mamá me engañéis más. Esta noche, todo saldrá a la luz. El rostro de mamá palideció. Daniel, por favor, esto es un asunto de familia. No necesitamos extraños. ¿Familia? Rió amargamente. ¿Quieres decir favoritismo? ¿Quieres decir mentiras? Golpeó una pila de papeles sobre la mesa. Eran documentos falsificados, en los que afirmaba que papá le había prometido la cabaña y las inversiones solo a él. Las firmas eran imitaciones torpes, pero lo bastante buenas como para engañar a alguien a primera vista. La sangre me hervía. Tú has falsificado esto, ¿verdad? Daniel sonrió con cinismo. ¿Puedes probarlo? Quise lanzarme sobre la mesa, arrancarle esa sonrisa arrogante de la cara, pero Lena me sujetó del brazo. No lo hagas, Isen. Eso es lo que quiere. Sus amigos estaban allí como guardaespaldas, listos para intervenir si era necesario. Me di cuenta entonces de que Daniel no solo jugaba sucio, era peligroso. Aquella noche terminó entre gritos, lágrimas y amenazas. Daniel volvió a salir enfurecido, prometiendo acabar conmigo, costara lo que costara. Yo me quedé para consolar a mamá. Ella se aferraba a mí, susurrando, ya no lo reconozco. Ese no es mi hijo. Pero lo era. Era su hijo. Era mi hermano. Y sin embargo, se había convertido en mi enemigo. Durante las semanas siguientes, empecé a reunir pruebas, cualquier cosa que demostrara el engaño de Daniel. Hablé con el antiguo abogado de papá, revisé registros bancarios e incluso conduje hasta Vermont para confirmar la propiedad de la cabaña. Todo señalaba una verdad: mi padre había querido igualdad, pero también me dejó el poder de decidir si Daniel se mostraba indigno. Y Daniel lo estaba demostrando, una y otra vez. Una tarde, Lena vino a mi apartamento. Estaba pálida, alterada. Danny está perdiendo el control, susurró. Me dijo que preferiría ver a la familia destrozada antes que dejarte robarle su derecho de nacimiento. Está planeando algo, Isen. Algo peor que antes. El estómago se me encogió. ¿Qué quieres decir con peor? No lo sé con exactitud. Pero mencionó, asegurarse de que tú estuvieras fuera del camino. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto ya no trataba de herencia. Trataba de supervivencia. Sabía que debía prepararme. Instalé cámaras de seguridad alrededor de mi casa, cambié las cerraduras y guardé la carta de papá en una caja de seguridad en el banco. Cada paso que daba era para protegerme de aquel hermano con el que había compartido la infancia. Pero nada podía protegerme de la traición que sentía en lo más profundo. ¿Cómo luchas contra alguien que comparte tu sangre? ¿Cómo te defiendes cuando tu enemigo te conoce mejor que nadie? Cada día se convirtió en una batalla de ingenio, anticipar el siguiente movimiento de Daniel, mantenerme un paso por delante, proteger a mamá y a Lena del caos que él desataba. Y en medio de todo, un pensamiento me perseguía: si mi padre confiaba en que yo fuera fuerte, quizá la verdadera fuerza significaba hacer lo impensable. Antes de continuar, déjame hacer una pausa. Si sigues escuchando mi historia, quiero darte las gracias de todo corazón. Por favor, no olvides dar me gusta a este video y suscribirte, significa muchísimo para mí y me ayuda a seguir compartiendo historias como esta contigo. Ahora, déjame contarte lo que ocurrió después, cuando Daniel finalmente decidió cruzar la última línea. La noche en que Daniel decidió cruzar la última línea comenzó como cualquier otra,
pero en el fondo sentía que algo se avecinaba. El aire estaba pesado, mis instintos me gritaban que me mantuviera alerta, y por primera vez en mi vida me di cuenta de que mi propio hermano no era solo un rival, sino una amenaza. Ocurrió en una tarde de tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de mi apartamento, los truenos retumbaban como advertencias del cielo. Acababa de volver de visitar a mamá. Estaba agotada, consumida por las interminables batallas entre sus hijos. Me suplicó una vez más. Ethan, por favor, no dejes que este odio te consuma. No dejes que termine así. Le prometí que lo intentaría, aunque incluso mientras las palabras salían de mis labios, sabía que la tormenta ya había pasado el punto de control. Cerca de la medianoche escuché un ruido afuera, algo metálico, afilado. Mi corazón se aceleró mientras revisaba las cámaras de seguridad en mi teléfono. Y allí estaba Daniel. Empapado por la lluvia, con el rostro torcido por la rabia y en su mano, una palanca. Corrí a la puerta y la cerré con llave, marcando a la policía con los dedos temblorosos. Pero antes de que llegaran, él golpeó la puerta con violencia, gritando: ¿Crees que puedes quitármelo todo? ¿Crees que papá te eligió a ti? Te demostraré que no eres el fuerte, me quedaré con todo. Los golpes se hicieron más fuertes, la madera comenzaba a astillarse, mi respiración se volvía corta. Escuchaba las voces de sus amigos al fondo, animándole. Esta vez no estaba solo. Tenía refuerzos. Agarré el bate de béisbol que guardaba junto a mi cama. Todo mi cuerpo temblaba, no solo de miedo, sino de furia. Este era mi hermano, el niño con el que construí fuertes en el jardín, el adolescente al que defendí en las peleas de la escuela. Y ahora trataba de irrumpir en mi casa, dispuesto a destruirme. La puerta cedió finalmente. Daniel irrumpió dentro, con los ojos desorbitados, la palanca en alto. Me mantuve firme. Daniel, para. Le grité por encima de la tormenta. Este no es el camino. Papá quería que fuéramos mejores que esto. Papá está muerto. Escupió. Y no me dejó nada por tu culpa. Se abalanzó sobre mí, blandiendo la palanca. El instinto tomó el control. Bloqueé el golpe con el bate, el sonido de metal contra madera resonó por todo el apartamento. La pelea fue primitiva, dos hermanos atrapados en una brutal danza de rabia y desesperación. Su fuerza se alimentaba de la locura, pero la mía venía de algo más fuerte, la determinación. Pensé en las lágrimas de mamá, en el miedo de Lena, en la carta de papá. Esto ya no se trataba de herencia. Se trataba de demostrar que yo era el hijo en quien papá había confiado. Finalmente, con un impulso de adrenalina, lo desarmé, la palanca cayó al suelo con estrépito. Lo inmovilicé contra el suelo, el pecho jadeante, la lluvia y el sudor empapándonos a los dos. Mírate, Daniel. Rugí. ¿Esto es lo que eres? ¿En qué te has convertido? Pero sus ojos ardían de odio. Nunca pararé, Ethan. No hasta quedármelo todo. En ese momento la policía irrumpió por la puerta, armas en mano, gritando órdenes. Levanté las manos de inmediato, retrocediendo. Ellos levantaron a Daniel del suelo y lo esposaron mientras él me lanzaba insultos. Y así, de golpe, todo terminó. Las semanas siguientes fueron un torbellino de audiencias judiciales, órdenes de alejamiento y montañas de papeleo. Daniel fue acusado de allanamiento, agresión y falsificación. Las pruebas en su contra eran innegables. Incluso sus amigos, al ser interrogados, se volvieron contra él para salvarse. Por primera vez, Daniel enfrentaba consecuencias de las que no podía escapar. Lena estaba destrozada. «Sigues siendo nuestro hermano», susurró entre lágrimas. Asentí, con el corazón pesado. Lo sé. Pero él eligió este camino. Mamá estaba rota, dividida entre el amor de madre y la dura realidad de lo que había hecho su hijo. Lo visitó en la cárcel, con la esperanza de encontrar alguna chispa del muchacho que una vez conoció.
Pero Daniel seguía consumido por la ira, culpando a todos menos a sí mismo. Cuando por fin se resolvió la herencia, la verdad del testamento de papá quedó clara. Todo debía compartirse por igual, la casa, las inversiones, la cabaña de Vermont. Pero con Daniel legalmente declarado indigno, su parte fue retirada, dejando solo a Lena y a mí. Se sintió vacío. Victoria sin alegría. Riqueza sin paz. Una tarde conduje hasta la cabaña solo. El lago estaba en calma, el aire fresco, los árboles susurrando secretos del pasado. Me quedé en el porche, sosteniendo la carta de papá en mis manos. ¿Hice lo correcto? Susurré al viento. ¿Era esto lo que querías? El silencio me respondió. Y sin embargo, en mi corazón lo supe. Mi padre no me había pedido que destruyera a mi hermano. Me había pedido ser fuerte, proteger a la familia, asegurarme de que la avaricia no ganara. Al final, cumplí esa promesa, pero a un precio que cargaría para siempre. Pasaron los meses. La vida empezó a estabilizarse de nuevo. Lena y yo nos unimos más, apoyando a mamá en su dolor. Administramos las propiedades juntos, tomando decisiones cuidadosas, honrando el legado de papá lo mejor que pudimos. Pero quedaron cicatrices. Cada vez que pasaba frente a una foto familiar, cada vez que recordaba las risas de la infancia, sentía la punzada de la pérdida. No de mi padre, ni siquiera de la herencia, sino de mi hermano. A veces, por las noches, me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes. Si me hubiera acercado antes, si papá hubiera hablado más con él, si Daniel hubiera elegido otro camino. Pero la vida no ofrece segundas oportunidades para las decisiones ya tomadas. Y así vivo con la verdad, una simple cena familiar reveló las grietas en nuestros cimientos, y esas grietas se abrieron en un abismo que se tragó a mi hermano por completo. A quienes aún siguen escuchando, gracias por acompañarme en mi historia. Si he aprendido algo, es esto: el dinero puede cambiar a las personas, pero el verdadero carácter se revela cuando llega la tormenta. La familia puede ser tu mayor fuerza, o tu herida más profunda. Y en mi caso, cargo con ambas. Por favor, si esta historia te ha parecido significativa, no olvides darle like a este video y suscribirte. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo, y quizás, solo quizás, recuerde a alguien ahí fuera que la avaricia nunca construye, solo destruye. Esta fue mi historia. Mi nombre es Isen Cole. Y esta fue la noche en que una simple cena familiar se convirtió en una guerra por una herencia oculta.